Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los abismos. Los abismos de Pilar Quintana. ¿Qué tal? Buenas tardes, querida comunidad. Enseguida estoy con ustedes. En cuanto publique el título, fijar comentario. Aquí, genial. Vamos a ir viendo. A ver, aquí tenemos. Hola Laura, bonita, ¿cómo estás? Qué ilusión verte por aquí, qué alegría. Bienvenidos y bienvenidas todas. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Hola Pilar, ¿qué tal? Hola, ¿cómo Muy estás? bien, ¿y tú? Deseando Bien, escucharte. gracias. Aquí estamos invitando a la comunidad a entrar y van entrando poquito a poco. Para tener este directo contigo tengo ganas de comentarte. Bueno, yo he ido marcando cosas en el libro, a mí hay cosas que me han impactado de una manera que ahora comentaremos, y también tengo aquí pues las preguntas de nuestra comunidad para hablar sobre tu libro. ¿Vale? Para todos aquellos que estén entrando en este momento, estamos con el club de lectura de Patri Psicóloga, con el libro de Pilar Quintana, Los Abismos, que es el libro que tenemos para este mes. Y vamos a comentar ahora con la autora pues todas las inquietudes que tengan. Ya saben ustedes que durante el tiempo en que componemos las preguntas pueden dejarnos las preguntas, pero que si no, aquí también pueden preguntarnos más aquí abajo en la sección, ¿vale? Aparte de los mensajes que ustedes van dejando. Bueno, Pilar, ¿cómo estás por ahí? ¿Dónde estás? Muy bien, estoy en Bogotá. En Bogotá. Genial. Sí, así es. ¿Cómo están por ahí? Aquí estamos ahora con repuntes con el virus y cosas de esas que parece que es que no salimos. ¿Por ahí cómo va todo? No, parece. Pues ya acabamos de pasar un pico, entonces los casos han estado bajando, lo que es muy bueno. Qué bien. Bueno, pues damos un minutillo más para que la gente entre. Y nada, ¿sueles tener muchos clubes de lectura con el libro Bastante, sí. Últimamente tengo muchos de eventos. eventos? ¿Qué sensación te transmite la gente? Pues ha sido muy bonito, la verdad. Me gusta mucho que la gente me dice que el libro les recuerda mucho su niñez. Y entonces eso me parece fantástico, ¿no? Como que reviven aspectos de su niñez, recuerdan cosas que vivieron en ese momento, entonces me parece que está muy bien. ¿Qué diferente, Pilar, la niñez que vivimos? Yo creo que somos más o menos de la misma quinta, yo creo que tengo un año más que tú. Pero creo que qué diferente la niñez que vivimos nosotros de la que nosotros tenemos ahora con nuestros hijos, ¿no? Con este cuidado, esta atención plena hacia ellos, esta protección de su salud mental, de su bienestar, ese cuidado con la huella que vamos a dejar y qué insignificante e infravalorada estaba la niñez cuando nosotras éramos pequeñas. Yo también tengo esa percepción. Mucho, mucho, ha sido muy impresionante. Creo que además, pues nuestros padres también venían de unas crianzas mucho más duras y pues ellos hicieron lo mejor que pudieron, pero sí había como un descuido por la parte emocional del niño, ¿no? El niño no, mm, mm, era casi como que un ciudadano de segunda categoría. Sí, exactamente. Mira, eso que acabas de Ujú. decir, cuando yo imparto un taller de educar con serenidad, lo primero que le digo a los padres y a las madres es, tus hijos no son ciudadanos de segunda categoría. O sea, no Exactamente. puedes levantarles la voz, no puedes pegarles, no puedes maltratarlos, no puedes, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque igual no lo haríamos ni con un perro, pero con los niños sí. No, Mira, yo quería empezar no. yo creo que con lo que más me impactó al leerlo, ¿no? Cuando Claudia empieza a recordar, dice que mi recuerdo más antiguo es en nuestro libro, es en la página 29, en la edición que tenemos de Ujú. Alfaguara, ¿no? Donde ella recuerda un poco el recuerdo de la escalera y su madre continuamente le va diciendo, no podés estar quieta, tenés que estar encima de mí todo el tiempo, déjame en paz aunque sea un minuto, o sea, como quitándose a la niña de encima. ¿Por qué no te vas Sí, a tu cuarto? Y la niña queriendo llamar la atención de su madre.
Pero aquí lo más Ujú. duro para mí es cuando le dice, ¿por qué no seguiste trabajando en el hospital? Le pregunté, porque me casé. ¿Y casada no pensaste en ir a la universidad? Dice, iba a decir algo, pero se cayó. Mi papá no te dejó, no es eso. Entonces, ni siquiera le pregunté. ¿Ya no querías? Y le dice la madre, me hubiera gustado, sí, ¿por qué no lo hiciste? Y ahí dice que cierra la revista de Lola y que habla de Carolina de Mónaco y le dice, porque naciste vos. O sea, en ese momento Ujú. en el que tú acabas de culpabilizar a tu hija de la desdicha de tu vida, es como hija tú vuelves a levantar cabeza. Se levantó y Sí. salió al corredor. ¿Por qué no tuviste más hijos? Y le dice otro embarazo, otro parto, un bebé llorando. Y dice, uy, no, a mí déjame tranquila. Además, con vos ya se me dañó el cuerpo más que suficiente. Tú imagínate, cuando yo leí eso pensé, digo, esto que tú lees y te impacta de esa manera tan emocional, ¿cuántas veces nos habrá repetido, no? El que tantas madres con una vida frustrada porque han tenido que abandonar en estos años su profesión o ni siquiera se han podido dedicar a ella, se han visto atadas económicamente a una pareja, ejerciendo la crianza que igual no les apetecía, pero era lo que tocaba, no han culpabilizado a sus hijos de esa desdicha. Y qué duro. Yo creo que esa era una manera de ser madre en los años 80 de mujeres que no pudieron, pues que tenían que cumplir ese destino porque era el único destino posible para ellas, ¿verdad? Y porque no supieron cómo escapar de esos destinos tampoco, porque era muy difícil, tenía un costo social muy alto y además pues tendrían que haber hecho unos sacrificios terribles, ¿no? Y entonces muchas veces sus frustraciones estaban dirigidas a los hijos, a los niños. Y yo creo que muchos, yo quería con este libro mostrar cómo fue ser hijo de esa generación, ¿no? Y no fue fácil ser hijo de esa generación. Entiendo que para ellos tampoco la vida pues fue fácil, ¿verdad? Pero pues un poco en el libro lo que hice fue ponerme en el lugar del hijo, ¿no? También de la madre, porque a mí me sirvió también para entender un poco la generación de mujeres de mi mamá. ¿Cuántos no habremos escuchado de pequeños, si de nuestras madres, ¿no? Si yo pudiera volver a elegir, no hubiera tenido hijos. Si yo pudiera volver a empezar, no hubiera tenido hijos. Y lo dicen como si no fuera algo contra ti, sino como que yo hubiese tenido otra vida. Pero realmente Sí, saber que igual tú no tenías que estar en los planes de esa persona y que estando en sus planes te has cargado a su vida es durísimo, durísimo para los niños y para las niñas. Y ha sido así. sí. Sí, sí, yo creo que también esa generación era una generación para la que la palabra psicólogo era una mala palabra, Sí, claro. ¿no? Era una generación, sí, que no se hacía terapia, no le interesaba hacerse terapia, no, y que tienen dificultades para autoanalizarse y para verse, ¿no? Y para reconocer sus errores. Esa generación le cuesta mucho trabajo. Mi papá es médico y mi papá alguna vez yo le dije, si vas donde un psicólogo y me dijo, como yo acaso estoy loco, ellos piensan que los psicólogos es para las personas que están locas y no para todos nosotros, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, entonces sí es una generación que tenía, pues, como, era difícil en ese sentido porque no se hacían cargo de sus propios rollos emocionales, entonces pues tampoco podían hacerse cargo de los rollos emocionales de un niño, ¿no? Claro. Y además tú fíjate cuáles eran las vías de escape. Tú en tu libro que das tanta visibilidad al tema, a la enfermedad mental, la vía de escape ha sido, por un lado, lo que yo he visto en el libro, la vía de escape es lo más extremo, el suicidio, como la amiga de Claudia, Ujú, pero también la dejadez, la depresión, el alcoholismo, la infidelidad. O sea, ¿cómo escapo yo de esta ujú. desdicha de vida que tengo? Ahora hablo de Claudia madre, ¿no? Para poder buscar un poco de felicidad. O muero en vida y me quedo postrada en la cama, bebiendo, viendo revistas, sin hablar, sin comunicarme y abandonándome a todo, incluso a las responsabilidades como madre, o Ujú. me suicido, como le ocurre a su amiga, ¿no? Sí. Claro, y mira que en ese suicidio también hay un acto de libertad profunda, porque yo creo que en mucho sentido era como la única libertad posible. Es decir, mi mamá se separó de mi papá cuando yo todavía estaba muy pequeña y a ella le tocó volver a la casa de su padre, ¿no? Entonces, pues eran unas mujeres absolutamente dependientes
de un hombre, Sí. porque pues no podían mantenerse solas, no producían, no habían estudiado, mi mamá no tenía cómo en ese momento, una mujer de 22, 23 años, divorciarse y sostenerse sola y sostener a su hija y cuidarla. Ella no hubiera podido hacer eso porque era una persona que estudió, se graduó del bachillerato, pero no tenía una carrera y además tampoco el trabajo de las mujeres no era valorado, ¿no? Mi mamá quizás hubiera podido conseguir un trabajo, pero de una categoría muy baja que no hubiera alcanzado para sostener una familia, digamos, ¿no? Entonces, pues tenía un costo muy alto también, vos tomar tus propias decisiones e irte en contra de lo establecido y de lo que la sociedad y tu familia y tus amigas, de lo que se esperaba que fueras, ¿no? Tenía un costo muy alto en todos los sentidos. Sí, yo creo que algo grandioso de este libro es que cuando tú empiezas a leerlo, eres capaz de retrotraerte a tu infancia y encontrar algún momento de semejanza. Yo creo que genera muchísima empatía la manera en cómo tú describes los personajes, la humanidad, la visión de esa niña, te lleva a esa empatía y a reconocer. Igual por aquí hay mujeres de nuestra edad que han tenido una infancia maravillosa, ojalá así sea, pero yo creo que a muchas nos lleva a reconocer momentos que nosotros hemos vivido, ¿no? Pero con mucha facilidad eres capaz de conectar y genera pues un revuelto de emociones dentro de ti que muchas veces es bueno porque te lleva a la transformación, a tomar conciencia de cosas que teníamos apagadas y cerradas en nuestra vida, pero que no siempre has saneado. Y de repente verlo, entenderlo, conectar con eso, pues también te revuelve, ¿no? Sí, sí, verdaderamente. Y yo creo que ese ha sido uno de los comentarios pues, que más he recibido sobre el libro, es personas que, que me han dicho que conectaron con su propio niño, ¿no? Y que acogieron a su propio niño, que ellos vieron en Claudia el niño que fueron. Y lo sorprendente es que ha sido en España, en México, en Sí, Colombia, o sea, no es la gente contemporánea de mi mismo lugar en el mundo, sino personas de todas partes, pues de Iberoamérica, ¿no? sí, Y no solo personas de nuestra generación, sí. sino también personas mucho más jóvenes o personas mucho mayores. Sí. Mira, Ujú. alguien ha comentado por aquí, no sé respecto a qué comentario, que pone Isabel HGA, dice, o entender mejor a nuestras madres, claro. Nosotros podemos entender mejor a nuestras madres a toro pasado. Ahora podemos entenderlas mejor. En el momento en que tienes 8 y 9 años, todo lo que tú vas escuchando sobre ti te va llevando a generar una idea de ti. Entonces, cuando tu padre te dice que cuando le pusieron al bebé llorando, temblando en sus manos, pensó que era la bebé más fea de la clínica y te lo dice, eso no se te borra. O cuando tu madre te dice, ¿acaso no conoces la historia del patito feo? Como llamando fea a su hija, claro, tú igual 20 años después, si haces un ejercicio de autoconocimiento y elaboras una sana autoestima por otras vías, lo puedes entender, pero si la imagen que tú vas creando de ti es soy el patito feo, soy la persona que sobra, soy la que ha destrozado la vida de mi madre, soy una carga, por la experiencia que ha tenido conmigo, no ha tenido más hijos, le he estropeado su cuerpo, lo normal es que la autoestima de esa niña eh, pues esté bastante debilitada. O sea, podemos, a la persona que ha puesto esto, podemos entender a nuestras madres, por supuesto, a toro pasado. Pero en el momento en el que tú vas creando esa Exacto. imagen de ti, pues es complicado que tú te encuentres ahí a gusto y seas empática con 8 años. Sí, Patri, yo tengo 49 años y yo creo que apenas ahora y gracias a este libro empecé a entender a mi mamá. Y no me parece que está mal, ¿verdad? Porque yo creo que primero uno tiene que acogerse a uno y acoger lo que le pasó y hacer la terapia a uno y entender a tu niño, no ponerte del lugar de los padres, sino ponerte del lugar de ese niño que además en nuestra infancia, como decías, el niño era descartado y sus emociones eran descartadas, ¿no? Algo que a nosotros nos repetían mucho en esa época. Yo soy de una generación que creció y nuestros padres nos pegaban porque ellos pensaban que pegar era una manera de educar, ¿no? Sí, Y que si no te pegaban, te iban a malcriar, ¿no? Que mucho amor malcriaba, sí, ¿verdad? Entonces que había que pegar. Y,
y digamos ahora eso es inconcebible, ¿no? Eso, Eso es absolutamente exacto, eso ahora inconcebible. sería inconcebible. De hecho, alguien nos preguntaba de las preguntas que tengo aquí, que si el libro es autobiográfico. Ujú. No, no es un libro autobiográfico para nada. Sí hay algo, digamos, yo soy de Cali, vivía en ese mismo barrio, también viví una temporada en las montañas de Cali, digamos. Sí, sí, sí hay, sí, está eso que es de mi realidad, ¿verdad? Pero esa historia no me pasó. Esa historia no me pasó, pero yo sí fui niña de esa generación, ¿no? Entonces algunos de los traumas que tiene Claudia, pues también son los míos, porque las crianzas eran así, ¿verdad? Yo tengo hermanas, mis papás se separaron cuando yo estaba muy chiquita, yo crecí con mi padrastro. Digamos que las circunstancias son muy diferentes, la historia es inventada, los personajes son de ficción, pero en todos los personajes de ficción, por más lejanos que estén de nosotros, pues de dónde saco el material, son mis emociones, ¿no? Claro, Y uh-huh. Pero si algo sí me sirvió al estar como creando este libro, digamos que yo tengo mucha empatía con mis amigas, ¿verdad? sí, Cuando mi amiga hace alguna cagada terrible, yo no la juzgo, yo la entiendo, pero hubo algo que para mí fue un descubrimiento profundo y fue mi relación con la maternidad, no necesariamente mi relación con mi mamá, pero también, ¿no? Y es que a mi mamá yo no la veía como un ser humano completo. Yo veía que mi mamá era mi mamá y punto, ¿no? Y por eso a nosotros como hijos, y creo que los hijos hacemos eso, y los hijos somos muy egoístas y tendemos a ver a la madre como nuestra y como si la madre existiera solo por y para nosotros, ¿no? Eh, yo recuerdo a mi hijo cuando estaba como con 3 años, él pensaba que la palabra mamá y la palabra mujer eran sinónimos. Y yo feminista, aguerrida, me escandalizaba y le decía, no, son dos cosas muy diferentes, una mamá y una mujer, ¿no? Y trataba de hacerle ver la diferencia y él no la entendía. Él ahora ya la está empezando a entender. Pero entonces yo creo que nosotros de adultos nos quedamos con eso y nuestra mamá para nosotros no es una mujer, sino una mamá que se debe a nosotros y debe vivir por nosotros, ¿no? sí, Y al escribir este libro y al tener que construir a Claudia Mamá como un personaje, yo tuve que empatizar con un personaje que es de la edad de mi mamá, con unas circunstancias de vida parecidas a las de mi mamá, ni siquiera basadas, sí hay similitudes porque bueno, de ahí me agarraba yo para construir mi personaje, pero entonces, ¿qué me permitió? Ver a esa mujer de esa generación, que yo a todas esas mujeres de esa generación les veía como las mamás, el grupo de las mamás, ¿no? Y entenderlas como yo puedo entender a una amiga, ¿no? Que yo puedo entender cuando mi amiga está mal y entonces estaba de mal genio y trató mal a su hijo y luego me llama llorando a decirme, hoy la cagué terrible y yo la puedo entender absolutamente, ¿no? Entonces me pasó eso mismo leyendo, pues haciendo este libro. claro, claro. Uh-huh. También, igual que antes comentábamos con lo de la salud mental y la evasión que tenía Claudia Madre al refugiarse en la Uh-huh. vida de las famosas como Carolina de Mónaco, Natalie Wood en las revistas o en el alcohol o en su cama, también Claudia hija se refugia en, pues en un personaje, en Paulina, que para mí es otro personaje más dentro del libro. Mira que Paulina no habla, no dice, pero muchas veces quien calla otorga. Paulina, para los que nos estén escuchando y no la hayan leído o terminado de leer, es la muñeca que le regala su tía y que la acompaña durante gran parte del libro. Es como una compañera que escucha, que apoya, que atiende, ¿no? Y en la que se refugia. Y yo creo que una compañera que le da seguridad. Yo miro ahora para atrás y muchos niños y niñas de esa generación han tenido esos amigos invisibles o esos muñecos que les daban seguridad, que casi eran un, sí, sí, un punto de referencia y que no podían soltar porque, bueno, pues porque habían generado una relación de apego, ¿no? O con su amigo invisible o con ese muñeco. Así es, así es. Y además, también yo tenía acá un problema narrativo con este personaje, porque es un personaje que vive en una familia donde no habla y ese era el conflicto, ¿no? Es una familia donde no se hablan los problemas, donde el silencio impera. Entonces yo necesitaba de alguna manera que esta niña tener
algo que me permitiera mostrar qué está sintiendo la niña. Y la muñeca fue un vehículo perfecto para mostrar qué le está pasando a esa niña adentro sin que lo diga. Porque además los niños, no, mi hijo, que tiene 6 años, es un poquito más chiquito que Claudia, no es capaz de decir, mamá, estoy haciendo esta pataleta porque estoy furioso, porque no me estás prestando atención, ¿no? Él solamente hace la pataleta para que yo le preste atención, pero todavía no es capaz de elaborar qué es lo que le está pasando. Y era un poco lo que me pasaba con Claudia, ¿no? Claudia podía actuar y sentir, pero yo necesitaba como esas actuaciones, porque no, Claudia no podía verbalizar lo que le está pasando. Puede contarnos las acciones, pero no puede nombrar el sentimiento y la emoción por lo que es. Sí, sí, pero me parece que a mí la muñeca me parece que es un vehículo maravilloso para entender, Ujú. para entender a Claudia, por supuesto. Mira, nos comentan Sí. también que si habrá una segunda parte para saber qué ocurrirá con la mamá de Claudia. No, claro que no va a haber una segunda parte, ¿no? A mí me gustan mucho los finales abiertos. Creo que a veces las personas estamos acostumbradas, no sé, en Latinoamérica sobre todo porque crecimos viendo telenovelas, acostumbradas a los finales muy cerrados y felices, ¿no? Como la pareja se casó al final y entonces es el final feliz, cuando todos sabemos primero que ese es un comienzo apenas, ¿no? Y que empieza una historia quizás mucho más interesante que la historia de cómo llegaron a casarse. Y a mí esos finales no me gustan porque yo creo que en la vida nunca hay finales definitivos. Creo que ni siquiera la muerte es un final definitivo porque es un final definitivo para el que se muere, pero para los que se quedan la vida sigue, ¿no? Entonces me gusta siempre dejar esa sensación en mis libros, de que la vida siguió. Pues justo esa pregunta nos la han hecho varias veces porque otra preguntaba, ¿qué ocurre con la madre? ¿Deja al padre? ¿Se suicida? Gracias. O sea, la gente se queda ahí con, necesita saber cuál es la... El final el- definitivo. Lo necesitan para la ficción, pero pues fíjense en su vida y en la vida así no son las cosas, ¿no? Claro, a la gente le cuesta mucho, Pilar, vivir con la incertidumbre. La propia y Sí, en este caso la del libro. Es como me cachis, que no ha acabado, ¿no? Al final no sé por dónde va. exacto. Y esto Sí. lo que hay que hacer es que cada uno fantasee con el libro que... Sí, y además yo creo que el libro si leemos con mucha atención, el libro da las claves para decir el final. El final ahí está explicado, ¿no? Ahí está. Lo que pasa es que está entre líneas, no está puesto. Sí, sí. Bueno, ¿qué Ujú. más me preguntan por aquí? Bueno, que si se basa en experiencias reales, hemos dicho que no, pero que si se basa en emociones vividas. ¿Cómo consigue tan fácilmente llevarte a la época de la niñez? No, fácilmente no. Muy difícilmente. Me Pues, demoré 4 años haciendo este libro pues eso, claro, y eso es lo que tuvo... la gente no oh, sabe. La gente lo lee y sí, dice, jo, cómo me ha llevado atrás? Pero no saben el trabajo que hay detrás. Claro, 4 años escribiendo el claro, hay libro. gente que me escribe, me lo leí rapidísimo, me lo leí en 2 días. Yo me demoré 4 años haciéndolo y ocho reescrituras que fueron puro sufrimiento. Ujú. 4 años con el libro. Sí, Durante 4 años que se busca perfeccionar los personajes, que encajen, que tú te sientas satisfecha, que sientas que todo fluye, porque muchas veces cuando uno escribe, reescribe, vuelve atrás, a veces es mucho más complicado que sacarlo del tirón y dejarlo ahí. sí, yo creo que sobre todo lo que yo busco es profundidad. Cuando yo planeo la historia, yo planeo, mm, digamos que lo que encuentro ahí es las acciones narrativas, los puntos, y yo sé de qué va. Y cuando consigo tener el primer borrador, que siempre es muy difícil escribirlo, entiendo qué estoy diciendo, ¿no? Creo que el libro solamente se hace en el lector y uno tiene que ser lector de su propio libro. Ahí yo entiendo, la historia que estoy contando va sobre esto. Entonces ahí puedo empezar a darle profundidad, a trabajar las profundidades, a trabajar no, ya no solo las acciones que pasan en el libro, sino lo que va más allá. Sí. ¿Cuál fue el primer personaje del libro? ¿Con quién empieza? El libro, el personaje con el que empezó no existe en el libro, ¿no? Que es Claudia la adulta, que es la narradora. Ajá.
¿no? Ella narra la historia desde el punto de vista de la niña que fue, Sí, pero ahí pues en el libro hay unas claves que nos muestran que la narradora no es esa niña Claudia, ¿no? sí. Porque ella dice cosas como en los años 80 no sabíamos lo que era la anorexia. Ah, es decir, ya estamos en los años 80 y esta narradora ya sabe que es no, nos está contando algo que le pasó. Ese personaje para mí fue el primero y luego desapareció y solo quedó su narración. Tu niña. Ujú, así. Ujú. Nos dicen también que solo darte las gracias por visibilizar la salud mental en esta maravillosa novela y a la vez dura. La he devorado. Ah, muchas gracias. Sí. Lo de la salud mental es verdad que es muy visible y que, bueno, pues no es tan fácil a veces describirla, ¿no? Porque Ujú. yo creo que el personaje de Claudia Madre mmm, es como si a mí me llegara ahora una persona con depresión a la consulta, podría ser perfectamente la descripción de Claudia Madre, ¿no? Ese dejar, no poder, primero esa historia de desamor, porque ahí se había yo creo que enamorado de verdad, o por lo menos apasionado ¿no? de la persona con la que estaba siendo infiel a su marido. Te dan la vida te da como la oportunidad de sentir, ¿vale? De sentir igual por primera vez, porque Claudia se casa un poco forzada por la madre, ¿no? Porque era lo decente, según le dijo el padre, cuando ella le dijo que quería estudiar Derecho, y de Ujú. repente conecta con alguien con quien seguro que siente, pues a nivel erótico, o a nivel sexual, o a nivel romántico, y el momento en el que se descubre, eh, pasas por un duelo. O sea, es un duelo porque lo único que en ese momento estaba dando sentido a tu vida, que ni siquiera creo que sea tu hija, desaparece. Entonces, una persona que Ujú. no tenía nada y que vivía por vivir bueno, pues por la rutina de vivir con un marido del que no estoy enamorada, con una hija que igual no deseaba, sin una profesión que me llene, sino simplemente cuidar las plantas que tengo en mi casa y de repente se ve despojada de lo único que le había hecho sentir, pues es una depresión como de libro, ¿no? Me acuesto en la cama, no soy capaz de tomar decisiones en mi vida, de responsabilizarme de nada, me dedico a beber, adelgazo muchísimo, me abandono. O sea, yo en algún momento del libro esperaba su muerte. Más que Ujú. su suicidio, era como me voy degradando como persona hasta desaparecer, ¿no? Yo tuve ese miedo mientras leía. Y ahí el tema de la salud mental es así. Es que hay gente con depresión que realmente está muerta en vida. Así es, sí, eso era un poco lo que yo veía y un poco como cuando trataba de construir ese personaje y quería darle complejidad, yo quería mostrar que ella por dentro era como un desierto, pero que con sus manos y hacia afuera podía construir una selva, ¿no? Y que tenía esa selva en el apartamento, como para mostrar que ella era más allá de su depresión, era un ser humano que tenía unas cosas bonitas, ¿no? Pero que estaba, que eso, que se había abandonado, que no tenía sentido su vida. Sí, 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 claro. No la tenía, la tuvo un momento y luego de repente la pierde y es como, porque si yo cuando leía decía, si no hubieras conocido a este señor y no te hubieses enamorado de él, nunca hubieras llegado a sentir lo que es sentir la vida. Entonces seguirías medio marchita. Pero ahora que has tenido la oportunidad de sentir por una vez, de una manera extramatrimonial, ahora ya sabes lo que hay. Que es que hay gente, Ujú. mira, yo recuerdo Pilar hace tiempo cuando atendía en la consulta y tenía temas de disfunciones sexuales, alguna mujer me preguntaba, ¿cómo sé si he tenido un orgasmo? Y le dije, ya no lo has tenido, ya sé que no lo has No, tenido. no, no, Exactamente. claro. Pues esto es lo mismo. Si tú nunca has sentido nada, pues tampoco sabes lo que te estás perdiendo. Pero en el momento en que esta mujer vivió esa parte pasional, la caída luego fue mucho peor que lo que antes tenía en su vida, porque antes no sabía lo que se estaba perdiendo y de repente lo tienes y lo pierdes, es un duelo importante. Exactamente. Y yo pienso, aquí tengo una pregunta yo, ¿cuántas Claudias madres no hay en el mundo o ha habido en el mundo o sigue habiendo en el mundo, ¿no? Muchas, muchas. Y sabes que a mí que a veces me pregunto, pues como
es una reflexión que tengo y muchas veces hay personas que me dicen es que hay madres que no están contentas con su papel de ser madre, ¿no? Pero es que no se trata solo de eso. Ser madre es muy difícil y hay momentos en los que estás feliz en tu papel de madre y otros en los que querés desaparecer a tu hijo, ¿no? No es que me llega mi hijo y ya por siempre fui feliz y me acomodé a mi papel y estoy feliz en mi papel, sino que es una relación muy compleja que además es tu relación más definitiva y que va a durar toda tu vida, ¿no? Y es una relación compleja. Y no es como que hay madres a las que se les da y otras a las que no, ¿no? Hay momentos donde se nos da y momentos donde no se nos da, ¿no? Eh, es eso, pero yo supongo que ahora las mujeres de mi generación es lo que quiero creer, tal vez porque así ha sido mi vida, eh, podemos elegir ser madres con mayor como certeza, con mayor educación y con mayor libertad, ¿no? Muchas veces no, y además uno no sabe cómo es ser madre hasta que no sos madre. Ya, Y exacto. te pueden explicar, igual no nos explican, pero digamos, así te expliquen, eso nunca lo vas a saber hasta que no sos madre. Yo conozco personas que han buscado su hijo, querido su hijo, y cuando nacen dicen, no se sienten cómodas, ¿no? Digamos, en ese lugar. Sí, yo creo Y también que la maternidad... hay personas que, Sí, perdón. no, que no buscaron tener hijos, quedaron embarazadas, decidieron no abortar, se lo pensaron y decidieron no voy a abortar, voy a tenerlo y están contentas y van, están bien con su papel, ¿no? No es algo que está escrito. Sí, de hecho, yo creo que la maternidad todavía está sobrevalorada, ¿no? Porque nos venden una imagen idílica de todavía, como que hasta que no eres madre no sabrás lo que es el amor incondicional, que es la mejor experiencia de tu vida. Yo creo que todas las, o casi todas las que hemos sido madre de forma consciente, tenemos una experiencia en nuestra vida que no cambiaríamos nunca. Pero si sobrevaloramos la maternidad de esa manera, pues hay mucha gente que de repente se encuentra con un cambio tremendo en su vida, que al nacer su bebé sienten como que todavía no tienen esa conexión o ese instinto maternal y se sienten culpables porque todavía no sienten lo que les han dicho que tenían que sentir y la verdad es que para muchas mujeres es muy chocante. Claro, ¿no? Y para mí, digamos que yo fui una mamá, yo tuve mi hijo, quedé embarazada cuando tenía 42, lo tuve a los 43, estaba en una posición económica bien, que podía sostenerlo, tenía una pareja que participa activamente de la crianza de mi hijo, sabía lo que estaba haciendo, fue una decisión buscada, consciente, con amor, e igual es difícil, ¿no? Ya. Igual hubo momentos, sobre todo al inicio, cuando era un bebé tan dependiente que yo decía, no puedo más, esto está muy difícil, ¿no? Sí. Y yo no me he arrepentido nunca de haber sido mamá, pero ha habido momentos donde yo digo, esto es muy duro, es muy difícil y es un cambio muy radical. Entonces, ahí ya pienso, como que entendí muchas cosas, entendí por qué hay mamás que se van, porque hay mamás, entendí, digamos, las mujeres que tienen depresión postparto, Sí. que tuvieron un hijo medio obligadas pues entiendo que pueda una mujer llegar a matar a su bebé, ¿verdad? En un En una acto sí, porque de desesperación, ¿no? Sí. Hombre, también sí, es cierto que ujú, muchas depresiones postparto tienen que ver con un desequilibrio hormonal. Y claro, en ese momento a claro, veces una ni es consciente. Si a eso le añades además la privación de sueño, que una puede tener la sensación de me estoy volviendo loca, no tengo autocontrol, pues la verdad es que puede ser muy duro. Sí. Bueno, vamos a ver qué ujú. más preguntas tenemos por aquí. Pilar. Aquí hay alguien que pregunta en brasileño y no lo entiendo. Y aquí hay alguien que dice, y Pilar, ¿y si has tenido una infancia estupenda, sin embargo, mi edad adulta en el nacimiento de mi hijo eh, lo crié peor, más consentido y sobreprotegido? Bueno, es que aquí lo que alguien dice es que tuvo una infancia maravillosa, pero que a su hijo lo ha criado de manera consentida. Bueno, pues hay Ujú, veces en que consentimos a nuestros hijos y tampoco lo hacemos mal. Yo creo que lo peor que podemos hacer sí, como madres o como padres es juzgarnos con lo que estamos haciendo y que si en algún momento vemos algo que queremos corregir, que lo corrijamos. Pero en un principio, yo soy de las madres que prefieren pasarse de buenista. Digo, yo prefiero pasarme de buenista.
antes que pasarme de autoritaria o de marcar demasiado. Esa es mi Sí, pues, experiencia. pero yo también creo que eso es porque venimos de unas crianzas autoritarias, entonces uno al hijo le quiere dar lo que uno no tuvo, lo contrario de lo que uno tuvo, ¿no? Digamos, el colegio que yo escogí para mi hijo es un colegio hippie, donde la parte académica no es lo más importante, sino que el individuo y que el individuo sea feliz, porque mi colegio era un colegio de mujeres, pero como si fuera militar, pues de mujeres, ¿no? Donde la parte, la exigencia académica era fundamental, era muy estricto, el uniforme tenía que estar perfecto, no importaba tu felicidad como individuo, sino tu rendimiento académico. Entonces yo escogí lo contrario para mi hijo porque a mí en ese colegio yo no fui feliz y yo quiero que él vaya al colegio y sea feliz, ¿no? Entonces yo también soy ese tipo de mamá que quiere ser la mamá, prefiero ser la mamá, prefiero, si lo voy a malcriar, que sea de amor Sí, y no, eso y no de maltrato. yo pienso como tú, sí. Mira, por aquí nos Uh -huh. preguntan que si el padre en el libro es un padre ausente y que si la tía de Claudia ejerce como madre. Yo creo que la madre está más presente en la vida de la niña, pero está emocionalmente ausente. Uh Y -huh. el padre, por lo menos, los fines de semana se la lleva a pasear y a tomar un helado. Me parece ahí que hay casi más momento de conexión en ese poco rato que lo que tiene con su madre cuando trata de hablar con ella y la otra no despega la cabeza de la revista, ¿no? Sí, pero también hay algo que estamos viendo y es que estamos viendo el relato de alguien que está fijado en eso, ¿no? Nosotros, quizás la vida de Claudia, si fuera una persona de la vida real, tampoco fue tan horrible, sino que tuvo esos momentos horribles que ella magnifica porque son su trauma, ¿no? Claro. Y uno a veces, ajá, uno a veces tiende a verlo de esa manera, ¿no? Como también yo pienso, a mí me parece difícil de creer cuando la gente dice yo tuve una infancia feliz y mi infancia fue magnífica, porque yo creo que la infancia es un momento duro en la vida. Es decir, yo creo, y es duro como lo es la adolescencia, ¿no? Yo no conozco gente que me venga a decir mi adolescencia fue perfecta, porque la adolescencia es una etapa dura también de la vida, donde sentimos rechazo por los padres, nuestros padres nos empiezan a parecer estúpidos, nos sentimos mejores que nuestros padres, la amistad se vuelve lo más importante, pero estamos llenos de inseguridades porque queremos gustarle pues al sexo opuesto y tenemos acné y no estamos en nuestro momento más bonito, digamos, y yo creo que en la infancia es una etapa de la vida que velamos, que nosotros y quitamos esos velos en terapia, ¿no? Y yo he conversado con mucha gente, amiga, que también en terapia se ha quitado velos de la infancia, ¿no? Y ha descubierto que no fueron tampoco tan felices de niños, que hubo momentos muy duros, ¿no? Sí, yo creo que la palabra felicidad es la última que yo utilizaría para describir mi infancia. Vamos, Uh podría -huh. coger cualquier adjetivo menos la palabra felicidad. Alguien nos pregunta que cuál es el libro. El libro es Los Abismos de Pilar Quintana. Lo tienen de todas formas puesto ahí en el comentario que está fijado. Y para quien nos ha preguntado que si el directo va a quedar grabado, claro, quedará grabado hoy en mi muro y mañana lo pasaremos ya a la cuenta del Club de Lectura de Patri Psicóloga y ahí tienen todos los directos, tanto el de Pilar como los que hemos hecho con todos los otros autores y autoras para que puedan verlo. Yo les recomiendo aquí en el Club de Lectura, a toda la gente que nos sigue, que antes del directo se lean el libro, porque es mucho más chulo poder hablar con la autora cuando uno lo ha leído, que alguien ha escrito por ahí. Me estáis haciendo spoiler, claro, porque esto es un club de lectura para hablar del libro que hemos leído durante el mes. Y para los que No no, hemos hecho los peores spoilers del mundo, pero claro que hay spoilers. claro, hay que hacer los deberes antes de venir al club de lectura. Bueno, vamos a ver qué otras preguntas tenemos. Pilar. Eh, Clau González dice que si se consigue en Argentina, se consigue en toda Iberoamérica. claro, me imagino. Pone por aquí. A ver, ¿qué es lo más difícil? A ver quién pone por aquí. ¿Qué es lo más difícil de manejar para mantener en armonía la relación madre e hijo? Una pregunta de Diego. ¿Qué es lo más difícil de manejar para mantener en armonía la relación madre-hijo? Bueno, y Yo, sí, perdona. Pati, ¿sabes yo qué creo? Yo creo que eso que es que yo no, esa exigencia de que tenemos que mantenernos en armonía, ¿no? También está bien el conflicto, ¿no? Claro. Para mí, sí, y para mí lo ideal con mi hijo es
o sea, primero atenderme yo. Solo si yo estoy contenta como ser humano, puedo ser una mamá contenta y satisfecha y ser una buena mamá para mi hijo, ¿no? Y lo otro es perdonarme y saber que voy a cometer errores con mi hijo, ¿no? Y poder tener la humildad para decirle a mi hijo, eso que te hice hoy, eso que dije hoy, como actué hoy, no estuvo bien, me equivoqué porque tu mamá se equivoca, tu mamá no es infalible, ¿no? Y yo creo que eso a mí de niña me hubiera ayudado mucho, si mi mamá de vez en cuando me dijera, oye, me equivoqué, no lo hice bien, ¿verdad? Pero en esa ocasión nos decían, siempre nos echaban la culpa a nosotros, ¿no? A los niños, Sí. entonces eso era complejo. Sí, mira, yo también creo que algo importante para mantener esa armonía en la relación con nuestros hijos es la aceptación absoluta de la forma de ser de nuestros hijos. Que cuando nosotras nos quedamos embarazadas ya tenemos nuestro proyecto de hijo en la cabeza y luego no se corresponde. Y tú no puedes querer más al proyecto de hijo que tienes que a tu hijo. Tu hijo es como es. Tu hijo tendrá unas capacidades, unos talentos, unos gustos, una forma de comportarse y lo tienes que aceptar. Porque muchas veces los conflictos que tenemos con ellos es porque tratamos de reconducir muchas cosas que no nos gustan. Y no hablo de saltarse valores, límites que son cívicos y con los que uno tiene que convivir, sino que no me gusta la carrera que está eligiendo, no me gustan sus amistades, esta forma de vestirnos, la que yo te he dicho, no te... Y claro, eso nos genera un conflicto continuo con nuestros hijos. Yo creo que la aceptación absoluta y el respeto hacia la persona que son, como ellos nos respetan a nosotros. Nuestros hijos no tratan de cambiarnos. Mamá, tú tendrías que, psicóloga no, tendrías que haber sido piloto de moto. Mamá, es que tú tendrías que vestirte de otra manera. Eso no lo hacen. Ellos nos aceptan como somos. Es verdad, es verdad. Y a veces es difícil, yo creo que porque uno se proyecta en el hijo, ¿no? A veces como que somos padres buscando una extensión de nosotros mismos y no, y también hay una idea que está muy generalizada y es de que los niños se comportan según vos los eduques y eso no es del todo No. cierto. Los niños son y nacen de una manera y son así y no importa lo que uno haga, tu hijo es así, ¿no? Yo tengo un claro ejemplo en casa. En casa mi marido es preparador físico y yo soy muy deportista porque además hice mucho deporte ya desde pequeña, estaba en un equipo de gimnasia deportiva y he vivido volcada, aparte de mi profesión, en el deporte. Y tengo un hijo que odia el deporte. O sea, el modelo de conducta que ha visto en casa es deportista. Una madre que ha practicado deporte con 15, 20, 30 y con 50 que tengo. Y él no, el deporte es que nada, o sea, no es que no lo haya visto, nada. Y es algo, me dice, mamá, para mí hacer deporte es como para ti tocar la flauta. Yo odio tocar los instrumentos porque se me da fatal. Entonces, lo entiendo perfectamente. O sea, no siempre lo que tú haces como persona es algo que inspire a nuestros hijos porque no va con su cerebro o con su forma de ser. Exacto. Y a veces también es en franca rebeldía, pienso yo, a cierta edad, y eso también está bien, porque uno tiene que romper con los padres, y los hijos rompen con los padres en la adolescencia, Sí, y también está bien y hay que aceptarlo, ¿no? exacto. A ver qué otra preguntita tenemos por aquí. A ver, ¿qué dicen? Dice Lizeth, mi hijo está pasando por la etapa de la adolescencia, pero veo cambios de estado de ánimo. ¿Qué debo hacer? Ay, reina. Pues hablar, hablar, hablar y hablar muchísimo. Porque en cuanto nuestros hijos se ven, se empiezan esa adolescencia, uno ya empieza a pensar, van a cambiar, me van a contestar mal, ahora me van a rechazar y ya ponemos unas expectativas tan negativas que al final es lo que nos terminamos encontrando. Entonces yo, desde mi punto de vista de psicóloga, te invito a hablar, pero a hablar sin prejuicios, sin juicios de valor, a escuchar qué le pasa, en qué te puedo ayudar, aquí estoy yo. Creo que es fundamental a esa edad. No sé qué opinas tú, Pilar. Sí, No te ha llegado sí, la adolescencia absolutamente. todavía, ¿verdad? No, yo no, pero yo fui adolescente, ¿no? Y escribí un libro que es La Perra, donde Sí, sí. es una mujer que tiene una relación con su perra y es una relación como de madre e hija. Y yo creo que ese libro yo lo escribí para hablar de la relación de las hijas y las madres con sus hijas adolescentes, ¿no? Que era un poco eso que vos decías ahora, y es que muchas veces los papás esperan que seamos de cierta manera y eso los niños pueden cumplirlo
más fácilmente, pero en la adolescencia eso generalmente se rompe. Y había algo como tremendo en la adolescencia y es que nosotros aceptamos porque nos parece natural que los hijos adolescentes digan, odio a mi mamá y tire la puerta y se encierre en el cuarto. Lo aceptamos porque eso es un adolescente, ¿no? El que hace eso. Pero yo creo que muchas veces el sentimiento es mutuo. No es que una mamá odie a su hijo porque siempre lo va a querer, pero al mismo tiempo lo odia, ¿no? Porque su hijo se ha convertido en una cosa que ella no quería eso de su hijo, ¿no? Y creo que de eso va mi libro La perra y es examinar que las madres también tienen sentimientos negativos a su hijo. Yo creo que ese sentimiento negativo no es malo per se, hay que trabajarlo y hay que mirarlo y hay que sacarlo, no como taparlo, porque entonces creo que ahí es donde hay más problemas. Yo creo siempre mucho en hacer terapia. Sí, Y eso es lo que yo hago. Yo voy donde mi psicóloga y discuto mis emociones y lo que me está molestando y honestamente, o sea, trato de hablar honestamente mis sentimientos terribles, ¿no? Y sí, hasta ahora pues no he matado a nadie. eso. Entonces creo que voy bien por la vida porque he conseguido no asesinar a nadie. Por aquí nos estaban comentando justo eso, que cómo se restablece este tipo de comunicaciones conflictivas. Yo creo que muchas veces antes de restablecer la comunicación conflictiva tienes que restablecerte tú y acudir, como está comentando Pilar, a terapia, a hablar de lo que sientes e intentar comprender lo que estamos sintiendo, que a veces nos sentimos culpables hasta de lo que sentimos y eso impide que podamos resolver ningún conflicto. Muy bien, voy a ver si hay alguna pregunta más, Pilar. Mira, dice Noemi, me parece una pregunta muy interesante. ¿Cómo influye la maternidad en tu escritura? Uy, esa es una pregunta muy buena. Yo me acuerdo cuando yo estaba escribiendo, pues por la época en que estaba escribiendo mi primera novela y la publiqué, era muy común oír decir, y esto no lo decían hombres, sino que me lo decían mujeres académicas, trabajadoras, que la maternidad y la escritura eran incompatibles y que si yo quería ser escritora debía renunciar a la maternidad. Madre mía. En ese momento yo no quería ser madre, entonces a mí no me parecía un sacrificio. Y luego quise ser madre, fui madre y para mi sorpresa no solo son compatibles, sino que la maternidad para mí ha sido una gran fuente creativa. ¿No? Mis dos últimos libros se tratan sobre la maternidad y tengo también varios cuentos que he estado escribiendo sobre la maternidad porque me parece que es un tema buenísimo sobre el cual puedo escribir. Ahora, ¿es fácil? No, y yo creo que es tan difícil como para cualquier mujer que es profesional, donde te toca ser mamá, gerente de tu hogar y además una buena profesional. Entonces uno siempre está dividido, ¿no? Y siempre estás preguntándote, estoy quitándole tiempo a mi hijo por mi profesión y también a veces estoy quitándole tiempo a mi profesión por mi hijo, ¿no? Así es, sí, siempre tenemos esa dualidad. Hoy no sé dónde lo leía, que no sé dónde ha sido, que las mujeres siempre nos vemos obligadas a elegir y los hombres no, a elegir con el tema de la maternidad. Mientras sigamos siendo las que nos quedamos embarazadas y parimos, siempre tenemos como que tener que elegir, porque sabes que en un momento determinado, pues la maternidad te va a condicionar. Ojalá llegue un día en que alguien no tenga que escuchar eso que escuchaste tú y pueda plantearse que ser madre es un derecho, por supuesto, que tenemos y que podemos disfrutar tanto de la maternidad como de la profesión sin tener que hacer esa elección, ¿no? Exactamente, sí, yo estoy segura que ningún hombre de mi generación ni de las anteriores les dijeron que si querían ser padres tenían, pues que no tenían que renunciar a ser escritores, ¿no? Simplemente se asume que un hombre que quiere ser padre, pues tiene una mujer que le lleva a la casa. Sí. Mira, aquí dice Ujú. alguien, Clau González, Claudia González, dice, Patri, mi hija dejó sus hijos de 2, 5 y 8 años con su papá y se fue. ¿Qué no pasaría por la cabeza de esa mujer para tener que hacer esa elección o tomar esa decisión tan tremenda? ¿No? Ujú. Que alguien podrá pensar, pero qué barbaridad, ya, pero ya me gustaría a mí saber qué tiene esa mujer en la cabeza, ¿no? Bueno, pues Pilar, no sé si quieres contarnos algo más de los abismos, si alguien tiene aquí alguna pregunta más que hacernos. Para mí ha sido un placer desgranar un poco el libro contigo, los sentimientos, a la niña, a la madre, invitar a la gente que no lo ha leído a leerlo, porque
Creo que se va a encontrar con muchas emociones y a comprender muchas cosas que igual no hemos comprendido y, y que ha sido simplemente un placer para mí tener este directo contigo. No sé por aquí si alguien nos quiere comentar algo más o quieres hacernos tú algún comentario más, Pilar. Patri, yo estoy bien, solamente quiero agradecerte por esta invitación y a todas las personas que estuvieron hoy acá, muchas gracias también. Pues nada, muy agradecida, esperando el siguiente, no sé si serán 4 años más, pero en cuanto, No, no, es que esperemos que no, pero tampoco va a ser prontísimo. bueno, pues cuando sea, aquí estaremos para recibirte y con muchísimas ganas de leerlo. Así que un beso muy fuerte, Pilar, y muchas gracias por tu tiempo. Un beso, chao, muchas Y gracias. adiós a todos y a todas por haber estado aquí y haber compartido estos comentarios, por abrirse a nosotros, que la gente cuando está aquí enseguida se desnuda y es algo muy chulo. Y ya saben que esto se queda grabado ahora en el muro. Un beso.